Buenos días, profe. El día de hoy le voy a presentar mi investigación documental sobre la ley del balance, combinando la masa y la energía en estado estacionario y transitorio. Para el trabajo utilicé un artículo de CARB, que es un organismo regulador del gobierno de Estados Unidos. Por ende, la información es fiable y confirmada, ya que tiene que pasar por una auditoría. Los reportes que pasan son como el consumo de electricidad, gas natural, producción de etanol, emisiones y rendimiento del proceso. Además de esto, se utilizó también un informe que es como una agenda de la propia empresa. Ahora voy a explicar cómo construir el análisis del bioproceso. Aquí podemos ver el diagrama, lo que está pasando en cada etapa. Por eso en el diagrama podemos ver cómo fluye la masa y la energía en todo este proceso. Para el balance de masa usamos la ecuación general, entrada menos salida más generación menos consumo es igual a la acumulación. Como es un proceso continuo, la acumulación es 0. Entonces se calculó cuánta glucosa se necesita, cuánta agua entra, cuánta biomasa se forma y cuántos productos salen. Por otro lado, para el balance energético se sumó todas las energías que recibe el sistema, como son la energía del gas natural, la energía de la electricidad y el calor metabólico que pasa en la fermentación por la reacción que se forma. Ahora, ¿por qué tenemos el calor metabólico? Esto es porque es una reacción exotérmica, por lo que la temperatura aumenta. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque mide la eficiencia energética del proceso. Después se trabajó en tres balances diferenciales de tres procesos, ya que cada uno cambia con el tiempo y necesita su propio modelo matemático. Entonces, vamos a empezar con el proceso 1, que es la hidrólisis. Esta cambia con el tiempo, no es instantánea y por eso se requiere un modelo diferencial, por lo que use un balance de sustrato. Igualmente se puede ver en pantalla. Y también se hizo un balance de energía. En la etapa 2, que es la de fermentación, esta cambia constantemente porque la biomasa crece, el sustrato baja y el etanol sube. Y por la reacción el cultivo se calienta. Para esto utilizamos la cinética de Monod porque la velocidad depende del sustrato. También se agregó un balance energético porque, como ya lo mencioné, la fermentación, la reacción calienta naturalmente el cultivo al ser una reacción exotérmica. Por último, vamos a nuestra tercera etapa, que es la destilación. ¿Por qué elegí la destilación? Porque esta implica un cambio de fase y eso requiere mucha energía. Por eso se necesita un balance energético con el calor de vaporización. Se utilizó la ecuación que está en las diapositivas y pues con esto se calcula el calor que necesita el boiler para evaporar el agua y separar el etanol. Ahora, ¿qué pasa con nuestro proceso cuando hay una falla como una fuga? Entonces si imaginamos que hay una pequeña fuga que sale del fermentador. Esa tubería lleva el caldo del cultivo. Así que lo que se estaría fugando sería una mezcla de agua, sustrato, biomasa y un poco de etanol. Cuando ocurre una fuga, el proceso pierde dos cosas al mismo tiempo, masa y energía. Masa porque el caldo se va y energía porque el líquido caliente arrastra su entalpía. Por ejemplo, si se fugan alrededor de 100 kilogramos por hora y el caldo está a 30 grados centígrados, esa fuga arrastra alrededor de unos 2000 kilojoules por hora. Y esa energía que se pierde es pequeña comparada con el calor metabólico que genera la fermentación. Sin embargo, igual afecta a la estabilidad del proceso y reduce, por ende, la producción. Por eso, en el gráfico podemos ver la fuga que representa la masa y la energía que se pierde. Por eso, cuando se resuelve la ecuación en el tiempo, se ven diferentes efectos como lo son. El volumen del fermentador baja poco a poco, las concentraciones pueden cambiar porque se pierde masa y se pierde mezcla que ya está procesada y pues la temperatura del caldo puede variar, ya que como se mencionó se está perdiendo entalpía por la fuga. Y lo más importante de todo esto es que se pierda rendimiento, porque parte del caldo que tenía potencial para formar o producir etanol ya no sigue del proceso o se va del proceso. Y pues, ¿qué cambian nuestras ecuaciones? Las ecuaciones son prácticamente la misma,
Sin embargo, como que agregamos una pequeña cosa más, que es que la acumulación es igual a la entrada menos salida menos fuga. Y en energía esto sería el calor generado más el calor de entrada menos el calor de salida menos la energía que se pierde por la fuga y es igual al cambio de energía interna. Por ende, el término más importante de esto es la masa de la filtración por la entalpía, ya que esto significa que el líquido caliente pues se lleva calor. Ahora vamos a suponer que en vez de una fuga existe un bloqueo. Ok, entonces el bloqueo va a ocurrir en la línea que hay del fermentador al destilador. Y pues básicamente cuando hay un bloqueo, la materia no puede avanzar y entonces se acumula. Y pues ¿qué se va a acumular? Principalmente el caldo fermentado, el cual contiene agua, biomasa, CO2 y etanol. Como es un bloqueo, tiene un efecto completamente contrario al de la fuga, ya que la masa se queda atrapada. Esa cantidad de masa que se queda atrapada empieza a comportarse como un pequeño reactor adicional. Recibe el calor metabólico, pero como no circula, se enfría menos, lo cual puede causar 3 problemas. Aumento de temperatura, ya que no hay flujo o renovación ni intercambio térmico eficiente. Reducción de la transferencia de calor porque el flujo disminuye y mayor trabajo mecánico. Esto porque las bombas pueden seguir intentando empujar contra la obstrucción o el bloqueo. Por ejemplo, si el enfriamiento se bloquea en un 80% y solo funciona el 20%, el calor metabólico que antes se eliminaba ahora empieza a acumularse. Con los valores reales que se usaron antes, esto implicaría que la temperatura suba 0,22 grados centígrados cada hora. Ahora, ¿qué cambios hay en las ecuaciones? En este caso de la masa sería acumulación igual a entrada menos salida, pero la salida reducida, porque no es cero, pero sí muchísimo menor. Y en la energía solo hay que reemplazar el término de enfriamiento por un coeficiente que representa el bloqueo. Por ejemplo, si solo funciona el 20% del enfriamiento, multiplicamos el calor removido por 0,2, por lo que la ecuación queda igual al calor generado menos el 20% de enfriamiento, que es el calor que debería enfriarse, igual al aumento de la temperatura. Ahora, el tiempo para llegar al límite operativo. Una de las cosas más importantes es saber cuánto tiene la planta antes de llegar a un límite. Usando valores reales, se hizo una estimación sencilla. Por ejemplo, el fermentador genera alrededor de 115.000 kilojoules por hora de calor metabólico. Si el enfriamiento queda bloqueado y solo funciona el 20%, entonces esto quiere decir que se elimina muy poco calor. Y como el calor acumulado hace que la temperatura suba 0,22 grados centígrados por hora, entonces si nuestra temperatura normal es de 30 grados y el límite es de 40 grados centígrados, la diferencia es de 10 grados centígrados, los cuales son divididos por el 0,20 y de resultado nos da aproximadamente unas 45 horas. Es decir, que si no hacemos nada, el proceso estaría fuera de un rango seguro y la levadura podría morir o producir compuestos que no son deseados. Entonces, en conclusión, el análisis de este bioproceso nos permitió visualizar el sistema completo y así cuantificar sus flujos y comprender cómo interactúan tanto su masa como su energía en cada una de sus etapas y en el proceso completo. Las fallas que se estudiaron mostraron que la fuga genera pérdidas directas y menor rendimiento, mientras que un bloqueo produce acumulación, aumento de temperatura y riesgo operativo. Al ajustar los balances con términos simples, pudimos predecir el comportamiento transitorio y estimar el tiempo antes de llegar a condiciones inseguras. Esto demuestra la importancia de monitorear los flujos, temperatura y energía para mantener la estabilidad dentro de un bioproceso. Gracias.